estamos siguiendo, por supuesto, con cierta preocupación, pero también con primeras palabras de la presidenta Dina Boluarte en torno a la crisis de Ecuador. Este mediodía, pasado el mediodía, la presidenta responde la pelota que ayer lanzó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuando anunciaba, como parte de estas medidas de lo que en Ecuador se llama conflicto armado interno, como parte de estas medidas carcelarias, retirar del país, deportar hacia el Perú a lo que sería, y te lanzo el número exacto, 126 reos internos peruanos que están en cárceles de Ecuador. El presidente Noboa hace este anuncio, primero indicando que se tiene que sacar a cuanta gente se pueda de las cárceles, si son extranjeros, devolverlos a sus países. Y después diciendo de que eso significaría un ahorro para el Ecuador, de que se está gastando dinero público de Ecuador en mantener a estos presos peruanos en las cárceles. Escuchamos lo que dijo el presidente y después te cuento lo que dijo este mediodía Dina Boluarte, porque lejos de dejar abierta la posibilidad a un no, como fue la respuesta en Colombia, la presidenta cree que no supondría esto un problema de seguridad para el Perú. Vamos a escuchar primero lo que dijo ayer el presidente ecuatoriano anunciando deportaciones de presos extranjeros. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de 5 años o más puede ser con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Bueno, él lo puso, el presidente ecuatoriano pone en cifras la presencia de extranjeros en sus penales y dice que entre colombianos, venezolanos y peruanos suman el 90% de la población extranjera. Ahora, ¿qué dice el Perú ante esto? Ya sabemos que Colombia le dice, presidente Noboa, no tenemos espacio en las cárceles colombianas para recibir a nuestros compatriotas. Desde Perú, primero la jefa de Estado mantiene que las fronteras están reforzadas y que si esto llegara a ocurrir, se hará respetando un proceso y que no significa un problema para la seguridad interna en el Perú. Te estamos haciendo una pregunta para que participes de este debate. Escuchamos a la presidenta Boluarte en declaraciones de hace instantes y luego comentamos. Tenemos nuestra frontera asegurada a efectos de evitar de que estos señores calificados como terroristas, delincuentes criminales de Ecuador no ingresen a nuestro territorio nacional. Así que nuestra frontera está protegida, porque si es que se diera el caso luego del debido proceso y dentro del marco legal, obviamente van a ir presos, no van a ir a la calle. Así que no tendría por qué poner en grave situación la seguridad en cuanto pisen territorio nacional de los presos que están allá en Ecuador. No hay temor de que gracias, buen día. Ahí estaba entonces, Lore, la reacción de la presidenta, que estaba participando precisamente este mediodía de una actividad en torno a lo que será el nuevo puerto, megapuerto de Chancay, que por cierto, en este contexto de países que lidian con la exportación de cocaína hacia el mundo, el nuevo puerto de Chancay es una gran ventana. Vamos a ver cómo el Estado peruano logra que esa gran ventana que abre al mundo para exportar, para recibir, para importar también, no se convierta en un nuevo espacio de vulneración de los narcotraficantes. Parece que el eslogan no oficial del gobierno es optimismo, ¿no? Porque todo lo que sucede en otros lados al Perú no lo afecta, el Perú ya crece, se acaba la recesión, el niño es débil, todo va a estar bien, vivimos en paz y tranquilidad. ¿Cómo la presidenta puede decir que no pasa nada, no representa un riesgo para la seguridad si tienen que venir estos señores, sabiendo cómo son las cárceles, donde también hay capos de la delincuencia que ordenan extorsiones, sicariato? Pero el otro problema
diagnosticado incluso por organismos internacionales, por el Ministerio de Justicia, es que nuestras cárceles están hacinadas. No entra un alfiler en las cárceles. Se supone que se iban a construir 4 penales, no sabemos si ya han puesto aunque sea la primera piedra de alguno, no sabemos cuántos se han incorporado en el presupuesto aprobado a fin de año para saber cuándo van a comenzar esas construcciones, dónde van a ser, porque lo concreto es que hay que deshacinar las cárceles. Y por eso se dio este decreto legislativo que terminó beneficiando a Kenji Fujimori, se supone, ¿no? Donde ya la gente no iba a la cárcel por penas menores a los 5 años porque habían facultades especiales, porque había que sacar gente de la cárcel. Entonces, si quieres sacar gente de la cárcel, ¿cómo vas a traer a reos donde no entra nadie? Exacto, y es una respuesta que te deja también ver cómo la presidenta recién está tomando, digamos, este nuevo problema que surge a partir de la crisis en Ecuador. Las deportaciones de presos extranjeros anunciadas por el presidente Daniel Noboa son un tema nuevo para la presidenta. En el Perú, como bien tú dices, estamos tratando de implementar políticas para deshacinar las cárceles. Las cárceles tienen hasta 4 veces más los reos que deberían tener en nuestro país, pero quien ha sido quizá un poco más precavido, cauto con las declaraciones, señalando que habrá que ver qué mecanismo plantea Ecuador para mandarnos a los presos peruanos, es el diplomático que dirige la Dirección de Comunidades Extranjeras o Comunidades de Peruanos en el extranjero. Hablo del señor Alberto Farge, que tuvo también una declaración en el canal oficial del Estado y él más bien decía: veremos qué nos propone Ecuador. Cuando nos propongan formalmente qué hacer, analizaremos la situación. Vamos a escuchar esta declaración. Bueno, todavía es prematuro responder porque no conocemos exactamente la naturaleza y los alcances de la propuesta. Y por el momento, digamos, estamos en evaluación y necesitamos conocer con precisión, digamos, cuál es la propuesta. Por el momento, digamos, no se registran heridos o daños mayores de la comunidad peruana, incluso dentro del grupo de los 126 peruanos que se encuentran en la... Ahí estaba, ¿no? Y te daba también el dato de que la población peruana que está en cárceles de Ecuador no se ha reportado heridos o muertos en el contexto de estos motines, ¿no? Igual las respuestas por parte del Estado, esa respuesta es mucho más... técnica, quizá. Es una respuesta técnica con mucho más sentido. No sé qué me propone Ecuador, porque en todo caso la respuesta desde la presidencia pudo haber ido más en el sentido de, perfecto, así como Ecuador no quiere mantener presos extranjeros, nosotros tampoco. Será una oportunidad para nosotros hacer un censo dentro de nuestra propia población penitenciaria y también enviarles a todos los presos ecuatorianos que tenemos. Y en un intercambio bilateral de cooperación, ellos nos envían presos peruanos y nosotros les enviamos presos ecuatorianos. Claro, todavía la discusión está en una etapa muy temprana. El presidente ecuatoriano parece también lanzar este anuncio, sí, claro, en un claro llamado a la comunidad internacional, en decir, el problema de mi país no es un problema aislado, es un problema regional. Pero la mayoría de sus... Sí. La problemática de Ecuador, a diferencia de la problemática en Chile, de inseguridad en Colombia, o la problemática peruana, donde tienen gran influencia las bandas extranjeras, en Ecuador las bandas son de ecuatorianos, con lazos con colombianos, con lazos con México, pero son principalmente ecuatorianos peleándose entre ecuatorianos, ¿ah? Sí, cuando hablamos del fenómeno del crimen organizado, sí, pero cuando vas hacia el origen, el delito que origina esto, hablas directamente de narcotráfico y hablas de rutas de narcotráfico que incluyen a los 2 principales productores de hoja de coca en el mundo, Colombia y Perú. Pero lo que más están fomentando en estos momentos es el paso del fentanilo, que llega de China y de India a los puertos de Ecuador. No necesariamente ya la hoja de coca, que ya no necesariamente tiene el mismo valor. Además, trabajan con Colombia. Entonces, no es que tengan capos peruanos dentro de sus filas. Son mafias ecuatorianas. El presidente Noboa responde a lo que la gente quiere escuchar. Como acá también planeaban expulsar a todos los delincuentes extranjeros, a todos los que cometieran delitos. ¿Cuánta gente expulsada hay desde que la ley se ha aprobado? Ninguno. ¿Cuál es el plan para deshacinar las cárceles con presos extranjeros? Ninguna. Anunciaron, dijeron, no se quedaba nadie, se acababan las prórrogas, expulsados. No pasó nada. Ahora, hablabas del fentanilo y por supuesto que es un nuevo fenómeno, digamos, es una droga que
incluso diríamos está ingresando al Perú por vías legales y hasta se receta. Claro, es que tiene un Ese uso, es un tema, tiene un uso médico. Pero veamos la crisis que ocurrió en Estados Unidos con los opiáceos, la crisis que tiene, digamos, el poder de esta droga. La cantidad de fallecidos que tienen anualmente por esta causa. Pero claro, no se puede soslayar la fuerte presencia de la cocaína también, que ha tenido un boom después de la pandemia, después del cierre mundial. El consumo subió un montón y Ecuador se posiciona como el tercer país que exporta cocaína en el mundo. Entonces, es una dinámica de cárteles mexicanos, es una dinámica de cárteles albaneses. La mafia albanesa ha sido identificada por reportes de inteligencia como una de las mafias que opera en Ecuador y en Perú. Ayer, conversando con el analista de seguridad Pedro Yaranga, decía, ojo con los grupos de crimen organizado brasileños que ingresan a territorio peruano para dar seguridad a estas rutas de la droga que conectan Perú, Ecuador y Colombia con muchísima claridad. Por cierto, tenemos una pregunta en la que les hemos propuesto hoy sobre el pedido del presidente Noboa de expulsar a los delincuentes que purgan condena en su país y tienen nacionalidad peruana. Perú debe aceptar a los reos que Ecuador deportará. Hemos escuchado lo que dice la presidenta Boluarte, que no habría mayor problema de seguridad. Perú debe aceptar a los reos que Ecuador va a deportar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le parece este potencial anuncio? Serían 126 reos peruanos en Ecuador, los que en todo caso vendrían a las cárceles de Perú. Eso es lo que sí han anunciado desde el gobierno. Y de hecho el Perú tiene con Ecuador firmado un convenio que permite este intercambio, o por lo menos permite la recepción. Que pagues tu pena. Que pagues tu pena. Y este es un convenio que ya se tiene hace años, es un convenio que se tiene que trabajar individualmente por cada caso. Por eso es un desafío lo que plantea el presidente Noboa y la respuesta de la presidenta Dina Boluarte como diciendo no supondrá un problema mayor en nuestras cárceles, pero las cárceles en el Perú ya son un problema en sí mismo, ¿no? Vamos a escuchar la declaración de Pedro Yaranga, que nos dice, ayer hemos visto movimiento policial en la zona de Aguas Verdes, en la zona de frontera con Ecuador, en Tumbes, Piura, pero ¿qué pasa con Amazonas? ¿Qué pasa con la cordillera del Cóndor? ¿Qué pasa con la zona más pegada a Loreto, Amazonía pura? Habla de que ya los grupos criminales operan en esa zona. Escuchemos a Pedro Yaranga. Pero en los últimos años, básicamente después de la pandemia, ya se ha convertido hoy en día en un puerto principal en América Latina de distribución de droga. Ecuador se convierte en el tercer país con mayor incautación en el mundo. El gobierno, la presidenta habló del tema de copar el tema de las fronteras, pero se está preocupando solamente puntos importantes como es Tumbes, Piura, probablemente hasta las alturas de Macará, pero no se está preocupando, por ejemplo, por la parte de Amazonas, donde está la cordillera del Cóndor, donde gran parte de esos extranjeros ya están operando incluso desde antes de la pandemia. Han generado una serie de enfrentamientos con armas de guerra, con mineros ilegales peruanos también, y en parte también se han ganado el apoyo de algunas comunidades nativas como los Abajún. Alarmante ese panorama que incluso hablaba del apoyo de comunidades nativas que ven cómo los grupos de crimen organizado tienen más peso que el Estado, ¿no? Aquí la lógica es donde el Estado no está presente y si esa es una ruta de narcotráfico, una zona fronteriza, alejada, de difícil acceso, la verdad es que donde el Estado no puede poner a sus hombres, el crimen organizado ocupa ese lugar, ¿no? Es interesante también cuál sería el rol activo que va a cumplir esta anunciada Procuraduría de Crimen Organizado. Una Procuraduría que lo que, según nos explicaban ahora, el objetivo será perseguir la ruta del dinero. ¿Dónde invierten, dónde lavan el dinero estas organizaciones criminales y tratar de cortar los caños ahí? Sí, y por ese lado también estamos verdes, Lore, porque los políticos se han encargado de romper esta herramienta de la extinción del dominio, ¿no? Una herramienta legal que permite, por ejemplo, al Estado recuperar los bienes de narcotraficantes sentenciados, de personas que lavaron activos que también están sentenciadas. Claro, por eso cuando le preguntaba al procurador sobre ese tema y le decía, pero no se pueden cobrar las reparaciones civiles. No, sí, no sé qué. En el caso Fujimori y Montesinos, sí, pero el caso Fujimori y Montesinos, ojo, fue hace más de 20 años. O
son sentencias de una procuraduría que logró además una extradición histórica, que fue la de Fujimori. Pero desde ese entonces a toda la gente que ha sido condenada hoy, las reparaciones realmente no se logran pagar, sean grandes, medianitas, simplemente todos ocultan sus bienes o nunca le encuentran sus bienes. Tal cual. Nunca tienen nada a su nombre, ¿no? No, que y operan... esas herramientas más bien los políticos deberían facilitar, digamos, que los fiscales, los jueces puedan quitarles los bienes a narcotraficantes, Pero ¿cuántos a gente del congresistas crimen pues organizado? tienen propias investigaciones o acaban con sentencia o acaban desaforados porque tienen que ir a cumplir condenas? No, muchas veces el propio crimen organizado financia la política. También. Y desde allí salen estas intenciones de romper leyes interesantes como la extinción de dominio, que es un complejo concepto Claro. legal, pero que es esta herramienta Facilitaba para eso. quitarle la titularidad de los bienes a las personas que cometen el delito de narcotráfico. Lore, ayer en la tarde la presidenta desde su despacho en Palacio de Gobierno sostuvo una videollamada con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Principalmente una llamada de solidaridad, pero también le muestra a la presidenta, le reporta a la presidenta peruana que 2 ministros están en la zona de frontera. O sea, todos estos movimientos de ministros tienen que ser reportados porque obviamente, claro, no es un hecho normal. Mientras vemos las imágenes de cómo ayer Dina Boluarte se enlazaba por teléfono y videoconferencia con Daniel Noboa, decía, un ministro reportó. y medio, digamos. Exacto, bueno. El interior, o sea, que está medio... ahí, Y esta es una tembleque. imagen también interesante de peruanos que quedaron varados en Guayaquil, siendo asistidos por la misión diplomática peruana en esa ciudad. Estaban Finalmente en los rol de embarcaron. turismo. Estaban, claro, de paseo, y Ecuador ha tenido restricciones en el transporte. Entonces, con algo de miedo, con algo de susto, los peruanos requirieron apoyo a las misiones diplomáticas, a los consulados. Tenemos consulado en Guayaquil, en Macará, Sí. en Quito. Hay En buena Loja, representación. que también es la zona de frontera. Exacto. Es muy importante todo eso porque de verdad que ha sido una situación crítica. Incluso nuestra compañera María Horna, que ya se encuentra en la zona y que está preparando un especial que vamos a ver, por supuesto, en Punto Final el domingo, es parte de la travesía, ¿no? Lo complicado de llegar en estos momentos a la zona, que vive toques de queda, que vive mensajes de terror por presuntos saqueos, por más bombas, en fin, Sí. de terror. No, es complejísima la situación que se vive en Ecuador.